El dinero es de los recursos que necesitamos desde que literal empezamos nuestra vida productiva hasta el día que nos morimos. Realmente las finanzas personales o el dinero se gana un 80% en el campo emocional y un 20% en el campo táctico. El dinero no está para gastar, el dinero está para usarse. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este espacio que es Amigo Financiero de Ban Rural, este video podcast que representa una herramienta de conocimiento y de educación financiera. Gracias por estar de vuelta con nosotros, haberse suscrito, activado sus notificaciones, comentar, darle me gusta, enviárselo a otra persona. Eso nos ayuda muchísimo a que crezca mucho más la comunidad de Amigo Financiero. Soy Alejandro Vidal y me encanta hoy hablar de un tema que hemos comentado de verdad, sin temor a equivocarme, en cada uno de los episodios de Amigo Financiero. Claro, hoy vamos a profundizarlo mucho más, vamos a hablar de más detalles y de más aristas que deberíamos cubrir. Hablamos del presupuesto, el presupuesto ese que mucha gente teme hacer, que mucha gente evita hacer y que mucha gente a veces hace con a veces intenciones muy buenas, pero puede llegar a cometer algunas imprecisiones o errores en esa elaboración porque no cuadra, porque no tengo el formato adecuado, porque yo soy más de apuntar, pero es que yo soy más digital. En fin, el presupuesto en todas sus dimensiones. Creo que sí llevo un presupuesto mensual, pero de vez en cuando sí se me va un poquito y gasto sobre la marcha. Sobre la marcha. Por lo general creo que trato de llevar un presupuesto, un límite de lo que voy a gastar y lo que me va sobrando lo voy ahorrando. No, el entretenimiento de gusto. Antes que nada las necesidades básicas. Después de eso ahorrar y algún porcentaje, digamos el 10% es para entretenimiento o diversión, ¿verdad? Pero más es ahorro o inversión. Sí, en entretenimiento. Quiero saludar a alguien que nos va a ayudar a comprender mucho mejor este tema. Él es licenciado en Administración de Empresas, coach en finanzas personales, cuenta su testimonio de embargos y caos. Eso lo llevó a estabilidad y propósito. Ayuda a personas y emprendedores a ordenar su dinero y vivir con metas y sentido. Bienvenido, Juan José Castillo. Hola, muchas gracias. ¿Cómo te va? Muy bien, Muchísimas gracias. emocionado por estar compartiendo algo hoy. Nosotros emocionados de tenerte acá y agradecidos porque estés sobre todo compartiendo esas historias que son muy personales a veces, que han sido dolorosas a veces, tal vez en el pasado también, o aleccionadoras más bien, y que tal vez la paz y la sanación se traduce justamente en compartir el conocimiento con otros. Así que eso vale mucho para nuestra familia. Así que gracias, Juan José. Y bueno, hablábamos del presupuesto y de cómo elaborarlo y lo temido que puede llegar a ser. Y cuando llega la plata, ¿no? Cuando llega el salario, cualquier ingreso que tenemos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para, al empezar a, voy a abrir comillas, gastarlo, ¿verdad? Porque pues también puede ser una inversión. ¿Y dónde se marcan las diferencias? A ver, me encanta tu introducción porque la parte de que el presupuesto es lo más temido, Ujú, pero es lo más importante, partiendo de claro, que el dinero es de los recursos que necesitamos desde que literal empezamos nuestra vida productiva hasta el día que nos morimos. claro, Partiendo de eso, necesitamos administrarlo y manejarlo de una forma lo más correcta posible. exacto. Cuando nos llega el dinero, lo primero que sucede es que no conocemos cuáles son nuestras emociones y nuestros comportamientos en relación al dinero. Claro, Entonces, más allá de solo estructurarlo en un Excel, en una aplicación o algo por el estilo, es entender en qué etapa es la que estoy viviendo, porque es diferente a alguien que recibe un salario cuando tiene 20 años a cuando tiene 30 años. Las emociones es totalmente ujú, diferente. Y también para complementar parte de esta respuesta es, realmente las finanzas personales o el dinero se gana un 80% en el campo emocional y un 20% en el campo táctico. El 20% está el presupuesto, que son herramientas, pero como todas herramientas, si tú las sabes usar, es a favor, pero si no las sabes usar, te juega en contra. claro. Y como cualquier herramienta, puede tener un manual, ¿no? De instrucciones y experiencias ajenas que pueden servir. Digamos que yo nunca he hecho un presupuesto y justamente soy de los que le tiene miedo o por desconocimiento dice uno, pues que no sé cómo empezar. ¿Dónde dirías que es la forma más fácil, más rápida, más sencilla de atajarlo y no morir en el intento? Cuando vas al doctor, te duele la cabeza o vas por algún síntoma. ¿Qué es lo primero que Claro. hace un doctor? Te Ujú. hace un diagnóstico. Te pregunta, ajá. Te pregunta. En este Ujú. caso, no necesitamos ir a un doctor para conocer nuestras finanzas. Siempre podemos empezar nosotros mismos.
El diagnóstico se hace a partir de 30 días de seguimiento detallado de tus gastos. Ujú. Después de 30 días, tú vas a tener una radiografía en donde realmente colocas el dinero. El dinero no está para gastar, el dinero está para usarse. Es un paradigma totalmente que usamos mal en nuestra vida. Entonces la gente Ujú. dice, ¿dónde yo gasto el dinero? No, es dónde yo lo uso o Ya. cómo yo lo uso. Esos 30 días nos van a decir, bueno, perfecto, ya entiendo dónde lo gasto. Y lo primero que es después de que yo sé dónde lo gasto, simplemente lo coloco en un presupuesto, sin Ujú, mover absolutamente nada. Porque ujú. la gente lo primero que piensa es, ya sé dónde lo gasto y ahora quiero reducir mi presupuesto y ahí viene el impacto emocional, que también hay un concepto que se llama el rebote financiero. Ya. Y ese diagnóstico me imagino yo que es algo muy a conciencia, ¿no? Hay que ser muy honestos, muy transparentes con nosotros mismos, porque vamos a ser nuestros propios investigadores, ¿verdad? Así Total, como hacer una radiografía casi forense de dónde uso el dinero, como sí. dijiste, y no y cambiarlo por esa palabra gasto. ¿Cuál dirías que es el error más frecuente cuando hacemos ese presupuesto y supongo yo ese autoexamen, ese diagnóstico propio, donde a veces tal vez mucha gente se engaña, ¿no? Sí, no tener una meta. La gente cree que tener una meta financiera es querer salir de una deuda, Ujú. comprar un viaje. Realmente esas son metas momentáneas, placeres que de alguna manera no te ayudan a construir. Y hay un concepto Claro. muy importante que es la salud financiera. Entonces, Ujú, lo primero que debemos realmente poder establecer es una meta que nos dé salud financiera. ujú. Y un viaje realmente no nos da 100% salud financiera. Cuando establecemos una meta, es cuando nos engancha la forma de poder estructurar mejor un presupuesto y ser más conscientes en base a nuestro diagnóstico y sobre todo ser consistentes, porque no se trata realmente de solo estructurarlo aunque paguemos a un experto, sino que se trata de la consistencia, sabiendo que no vamos a ser perfectos sin ejecutarlo. Claro, y hablábamos al inicio, Juan José, de que tal vez el presupuesto es muy temido, pero con lo que acabas de decir, creo que a lo que le tememos es al examen, ¿verdad? Al diagnóstico, a la conciencia propia. Y mucha gente lo que dice también es que si voy a hacer un presupuesto, eso me va a cuadrar mucho, me va a limitar demasiado, no voy a disfrutar. Lo hemos hablado ya otras veces aquí también con otros amigos financieros, y ese es el mayor temor de hacer un presupuesto. ¿Cómo hacerle entender a la gente que esa herramienta, que es el presupuesto, puede flexibilizarse también y ajustarse? ¿Verdad? Que con eso lo vayan les vaya entrando también el concepto, más paulatinamente y lo puedan hacer. Hay varios paradigmas acá y por tratar manera de hacerlo más breve en la respuesta es, volviendo a lo que decía hace un momento, es, somos emocionales, somos seres realmente de emociones. Ujú, Partiendo de eso, reconocer cómo nos comportamos en relación al dinero. ujú, Si a alguien realmente le gusta, por ejemplo, tomar café todos los días y eso le agrega valor y ese sentir emocionalmente en paz, ¿por qué quitarlo de presupuesto? Simplemente solo reconocer cómo es que está cambiando sus hábitos de consumo. ujú. Eso es parte, digamos, de lo que realmente es importante poder como entender cómo es que nos relacionamos en temas de dinero, ya, que es como que se vuelve como una relación a veces hasta tóxica. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. La mayoría de los que nos escuchan probablemente más de alguna vez hemos ido al nutricionista o necesitamos ir al nutricionista. Vamos, salimos con una dieta, nos vamos a nuestra casa y le decimos, bueno, mi amor, ya mañana amanezco flaco. Lo mismo creen que es con el presupuesto. Ajá, Hice mi presupuesto y al día siguiente ya soy millonario, ya no tengo deudas. Y la ajá. clave siempre es emoción, ¿no? Emoción y consistencia. Y constancia y paciencia, sobre todo, ¿no? Em, a la hora de organizar tus gastos o priorizarlos, en todo caso, ¿cómo llegar a esa conclusión, en que y decir, bueno, esto es más importante, esto es prescindible, esto está en medio? ¿Cómo organizarías eso? ¿Cómo le dirías a la gente que organice y priorice sus gastos? Hay una pregunta clave. Ujú, Nada se gasta si no te agrega valor en tu vida y te hace ser mejor persona. ujú, Partiendo de eso, van tus necesidades básicas como ser humano, por ujú, supuesto. ujú. Vivienda, alimentación, servicios básicos, etcétera. Pero partiendo de la pregunta inicial es, nos perdemos en eso y a veces solamente gastamos sin detenernos y preguntar si realmente me agrega valor y ahí viene a lo que respondíamos anteriormente. Agrega valor a mí como persona y me acerca a la meta que yo establecí para tener una salud financiera como yo la definí, porque la tuya es diferente a la mía. Claro, 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 claro. Citaste el café hace un momentito, porque en Guatemala
somos cafeteros, o sea, nos encanta tomar Ujú. café, pues no a todos, obviamente, y no igual, ¿verdad? No de la misma manera. Pero es un ejemplo muy recurrente. Muchos amigos financieros que se han sentado acá nos dicen, a ver, ¿cuánto gastamos en café diariamente? Y alguien muy recientemente nos dijo, no, es que si lo hiciéramos en casa, si tuviéramos una costumbre distinta, estoy citando un ejemplo nada más, ¿no? Del café, si lo hiciéramos en casa, podríamos ahorrar hasta tanto. Y eran números realmente importantes. O sea, uno dice, wow, realmente estoy gastando mucho en café. Gastos hormiga, ¿verdad? Que existen. Para muchas otras personas puede ser el cigarrito u otras cosas, ¿no? Em, ¿Cómo reconocer esos gastos y saber que te están haciendo un espacio, un agujero en tu presupuesto? Primero, no podemos evitarlos al 100%, esa es mentira. Es como Ujú. decir, volviendo a la parte de la dieta, que no se comer un dulce, es imposible. Me voy a Se quitar el pan. No va a pasar, no va a pasar, y menos aquí en Guatemala también. Segundo es, ¿quién te dice a ti que ese es un gasto hormiga y quién dice a mí que lo que yo hago es un gasto hormiga? Ajá. Si ¿Quién lo yo no lo determina? defino, yo lo Ajá, defino. ajá. Un dato interesante, en Guatemala entre el 10 al 15% del salario de cada persona, no importa cuánto gana, gasta en los gastos hormiga, ya. Te Ya, pongo otro ejemplo. La parte de los cafés es un trending, o sea, en redes sociales, ¿por qué vas a ir a tal, a tal cafetería, etcétera? $5, $4, ¿y por qué no? Si vas a una cafetería a sentarte 2 horas con un café de 5 o $10 o 50 quetzales, pero ahí construiste un proyecto, construiste un estudio, a diferencia que tú vas 2 a 3 horas a ver TikTok que realmente no te agrega valor. ¿Ves la diferencia? Ahí es donde se marca quién define para ti qué es un gasto hormiga, ¿ya? y si fue un gasto o un desperdicio. Exacto. Esos van a existir, no se van a eliminar. Hay Ujú. que ser conscientes de cuáles son los gastos que a mí me agregan valor. Es interesante, ¿no? Porque de verdad, tal vez no lo habíamos visto nunca así, o pocas veces lo vemos así, y decir, bueno, es que tu realidad no es la mía, o tu presupuesto, pues no es el mío, y mis gastos, obviamente, o mis interpretaciones del uso del dinero, pues no son las tuyas. Y eso es importante verlo también y respetarlo. Juan José, ¿cuánto o cada cuánto dirías que es bueno em, revisar, reajustar, reevaluar ese presupuesto, hacerlo más flexible? Un periodo, digamos, sano, ¿verdad? Y prudencial para decir, ese presupuesto ya no me funciona o podría ser mejor. Todos estamos llenos de hábitos, Ujú. como lavar la boca es parte de un hábito de higiene. Eso ya está constituido en la mayoría, esperaría que en todos. El presupuesto debe Eso ser, creemos. ajá, el presupuesto debe ser igual. Hay un dato interesante, es como un paréntesis, el 70% de los guatemaltecos no tienen un presupuesto. setenta por Wow. ciento, ajá, eso es demasiado. Ese es un hábito mínimo que uno debe de tener para poder tener un presupuesto. Partiendo de eso es que si es un hábito, debe tener también establecido cómo revisar ese avance de tus hábitos. Si estás iniciando, por lo menos una vez por semana, lo corres una vez cada 15 días y luego lo dejas cada mes. Ujú. Más de eso, no. Pero tiene que haber un pre, que es tu seguimiento de tus gastos diarios, por lo menos un mes o mejor 2 meses, porque aunque tengas un presupuesto, dar seguimiento a tus gastos diarios va a entender si necesitas ajustar tu presupuesto o simplemente lo respetas. Claro, claro, claro. No, y lo peor es que muchas veces ese 70% de gente que no maneja presupuesto lo usa de excusa para no comprar algo. Por ejemplo, cuando le están vendiendo, le dicen: "No, perdón, eso se escapa a mi presupuesto", y no lo tienen, ¿verdad? No tienen elaborado ese presupuesto, como les digo, por temor o quién sabe, esos exámenes de conciencia que cada quien hace, ¿no? Em, ¿Cómo dirías que ese presupuesto se convierte en tu mejor amigo, tu mejor aliado para la consecución de determinadas metas, Juan José? Bueno, para la consecución de todo, ¿no? Pero si hay gente que de verdad dice, es que sí quiero el viaje, es que sí necesito un carro nuevo, es que sí quiero cambiar de teléfono, en ese momento el presupuesto es básico, ¿no? Sí. Es aliado. ¿Cómo lo convertimos en ese amigo? A mí me encanta usar como analogías y tal vez parte de lo que yo he respondido en las otras preguntas es, tal vez no es el tema, pero que te preguntara, ¿qué es libertad financiera para ti? El Ujú, concepto para ti es diferente para mí. claro. Entonces, la libertad financiera pro regular es la sombría de las metas y luego las micrometas, como son los viajes. Si tú te llena tu libertad financiera tener viajes, eso te va a hacer establecer un presupuesto donde tus micrometas van a ir midiendo tu presupuesto para alcanzar el viaje de tu posible sueño. Entonces, Ujú, partiendo de eso, es más importante, por supuesto, el presupuesto, valga la redundancia, ayuda a tener una carretera. Algo importante, el presupuesto no te dice qué hacer. Tú le claro. dices al presupuesto qué hacer. ¿Eso es un documento o es una herramienta viva?
Viva me refiero a que realmente tú le das vida en base al comportamiento porque te acompaña en tu vida, en tu alcance de libertad financiera. Y libertad financiera no es solamente tener $1 millón en el banco, ojalá que todos lo tuviéramos, pero puede ser cualquier cantidad o diferentes cosas que hoy en día ya es más claro o más importante definir tu libertad financiera. Claro, y para cosas, como decías, tal vez, que pueden considerarse, pues, más mediatas y otras inmediatas, y que el viaje mucha gente dirá: "Es que eso es más superfluo, ¿verdad? Eso no de eso no se vive o con eso no como". Pero, por ejemplo, un fondo de emergencia sí es una es una co es un fin, un objetivo más serio, más importante. Pero, como decías, todo es relativo respecto a cada persona. ¿Qué consejo le darías finalmente, Juan José, a la gente para que, pues, evite que nos decía otro amigo financiero en episodios atrás, nos sobre más mes que plata, ¿verdad? O sea, hay mucho que pagar, pero ya no tengo dinero. Sí, el dinero nunca te va a sobrar cuando lo tienes bien estructurado. Ujú, El concepto de sobra no existe como tal cuando sabes a dónde se va el dinero. Y ujú, eso puede ser cuando tienes un presupuesto bien establecido, donde decir, bueno, yo voy a ahorrar o voy a invertir tanta cantidad, ¿sí? ujú, Partiendo también como uniendo parte de mi respuesta anterior que me parece que es importante, yo no quiero como mandar un mensaje también que no está fuera de la realidad. La realidad es que necesitamos también tener avances. Si bien es cierto, hablar de la libertad financiera es bonito, pero también necesitamos sentir avances. Y tú mencionaste ahorita lo que es el fondo de emergencia. ujú, Normalmente el fondo de emergencia tenemos que tener 3 a 6 meses y tenemos que establecer en el presupuesto para poder cumplirlo. Pero también hay los famosos que se llaman pasos de bebés. No importa cuánto tengas en tu fondo de emergencia, si hay un mínimo establecido, pero necesitas alcanzarlo. No solamente por el número, sino que por la parte emocional que nos representa eso, de ir alcanzando micrometas, vamos a sentir que desbloqueamos nivel para que el presupuesto nada más sea después un secundario y que solamente lo revisemos para ver si ya lo superamos como lo planteamos, ¿verdad? Solo voltearlo a ver de vez en Ajá, cuando, nada más. ajá, Es una herramienta de consulta, como decías, sí, frecuente, constante, pero también lo dijimos, es una herramienta viva y flexible que se puede ir ajustando y puede ir cambiando constantemente porque, y lo dijo Juan José muy claro, pues nosotros somos los que le damos ese movimiento y esa vida a esa herramienta. Juan José, mil gracias por esta parte donde directamente hemos hablado de temas tan importantes, que el presupuesto es tan amplio también el tema y que puede ser muy complejo para no hacerlo complicado y que sencillamente llegue a más personas la idea. Te voy a poner un caso práctico que queremos plantearte para que a través de ello podamos darle más consejos a la gente. ¿Te parece? ¿ok? Quiero hablarte de Francisca en este momento. Ella gana 5,000 quetzales al mes, aporta para la renta de la casa 1,000 y para la comida otros 1,000 y 1,500 en la cuota de su carro y 500 de gasolina. Pero el resto del dinero, o sea, ahí hicimos una resta, ¿verdad? Somera, siente que se evapora a saber en qué, ¿verdad? El punto es que muchas veces termina prestando dinero para terminar el mes. Le sobra mes, le falta plata. ¿Cómo podría un presupuesto ayudarle a organizarse y dejar de vivir con esa presión constante? Porque es mes a mes de quedarse sin Sí, dinero. sí. Las personas, ahí identificamos que seguro no tienen presupuesto. Claro. Si tuvieran presupuesto, ya por lo menos sabría cuánto está gastando en los posibles que no sé cuáles son mis gastos, ¿Y ¿verdad? en qué? Ya, Ajá. en qué, exacto. Aquí, muy similar a lo que hemos respondido, es hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son esos? Son como 2,000 quetzales la diferencia, por lo que Ujú. hice la suma rápida. Ajá, Ajá. ajá. Hacer un detalle por lo menos 2, 3 meses y dar seguimiento, cómo, dónde se van esos 2,000 quetzales. De allí, de forma inmediata, hasta inconsciente, va a empezar, en vez de ir a gastar con su amiga, ST, etcétera, va a empezar a reducir. Y por supuesto, trasladarlo a un presupuesto. El presupuesto no necesariamente tiene que ser un gran Excel, una gran aplicación, que hoy en día realmente ya no se necesita una herramienta como tal. Si no usas esta es porque entonces no funciona. No, Ujú. no importa. Incluso puede ser una libreta, Sí, a etcétera. mano, apuntarlo. Totalmente, no Claro. importa, ¿ya? Entonces, yo creo que no importa cuánto ganemos, siempre el dinero va a abundar o para cubrir nuestras necesidades desde un orden y claridad, no solamente orden. Hay gente que tiene orden porque lo vio en un TikTok o en un video, pero no le funciona en su realidad, porque sale a la vida realmente a comportarse con un presupuesto que no le da realmente una motivación para poder vivir. Juan José, también la gente les manda preguntas desde diferentes lugares del país. Te las hacen llegar directamente a ti hoy para que también haya ayuda y orientación por ahí, ¿te parece? Vamos a saludar a Andrea de Ciudad de Guatemala, que nos dice, trabajo en ventas y mis ingresos todos los meses son variables. ¿Cómo hago para organizar mi presupuesto si nunca sé cuánto voy a ganar cada mes? Buena pregunta, ¿no?
Sí, lo primero que sí sabe cuánto gana, porque si saca un promedio de los últimos 3 meses, mi primera recomendación es sacar un promedio de los últimos 3 meses. Eso Ujú. puede ser aquí 5,000, 8,000. Ese es el promedio que debe de hacer su presupuesto. Y lo primero es gastar menos de ese promedio. Si su promedio fue 7,000, 8,000, debe de gastar, perdón, menos de ese promedio. Así que Ya, ese tema variable es muy común en Guatemala, en el autoempleo, en los emprendedores, claro. etcétera, pero sí Ventas. deben sacar un promedio por lo menos 3 meses, ¿verdad? Ujú. Y después seguir con el proceso del presupuesto, o sea, sacar lo que es su lista de gastos recurrentes, De los cuáles son fijos. los fijos, así es. Exacto. Bien, Andrea, saludos. Ahora vamos a Jalapa. Kevin nos ¿Ok? manda otra pregunta. Dice, ¿qué hago si mis salidas de dinero superan mis entradas de dinero? Básica. Ajá, que es un como un súper común, ¿verdad? Ajá, Ya, ajá, a ver, lo primero, pues, creo que es muy similar, ¿cuál es tu diagnóstico? Pero ajá, aquí sería acompañado de cuál es tu comportamiento en relación al dinero. El ajá. dinero también tiene muchas emociones, ya a veces ganamos más, nos da más miedo, y ganamos menos, también nos da más miedo, ¿ya? Ujú, Entonces son 2 cosas, por supuesto, es definir un presupuesto, detallar en qué estoy gastando, y luego hacer renegociación de nuestros gastos, porque seguro la mayoría de personas, por no decir todas, que ya están en esa etapa es porque tienen deudas, ujú, tarjetas de crédito, préstamos o deudas personales. ¿Por qué? Porque cuando tenemos deudas, inconscientemente nuestras emociones o psicológicamente las separamos de nuestros ingresos y creemos que eso no es parte de nuestros ingresos o gastos. ujú. Entonces empezamos a hacer un presupuesto mental sobre lo que nos resta y Claro. cuando nos toca pagar, no nos alcanza. Gracias, Juan José. Vámonos a Huehuetenango con Rosa, que nos manda otro planteamiento con pregunta. Dice, trato de ser disciplinada, pero no puedo dejar de comprar. ¿Qué puedo hacer para cumplir con lo que me propongo en mi presupuesto, pero no lo cumplo? Lo bueno es que tiene presupuestos. Desde ahí Partamos de ahí. partamos de ahí. Ahí es un tema de comportamiento y como persona o tipo de consumidor también. Ujú, Mi primera recomendación es una lista de las cosas que más compra la persona. Luego, marcar cuáles son las que a mí más me emociona comprar y ujú, darle un tiempo de 24 a 72 horas. Si llegan las 72 horas y todavía me es importante, vuelvo a revisar y hago otra depuración. Me van a quedar 3 o 2. Otro tiempo de 24 horas, son 4 días. ujú, Y ahí se baja la sensación de urgencia de compras, ¿ya? ujú. Es un tema muy similar como los vicios, donde si yo sé que tengo un vicio, ¿por qué voy a ir yo al lugar? Es evitar esa fricción Claro, es estar en ese escenario, ¿verdad? en ese Porque a escenario. veces los buscamos por una ruta o por otra, Sí, pero llegamos al sí. escenario. Y Juan José, muchas gracias de verdad por tu presencia hoy acá, por platicar, por responder nuestras preguntas y las de la audiencia también. Es importantísimo el tema del presupuesto, lo hemos hablado aquí siempre. Llevamos más de 100 episodios abordando diferentes temas relacionados con educación financiera, herramientas para educarnos cada vez mejor. Y el presupuesto siempre es recurrente, siempre hablamos de eso como punto de partida. Así que te lo agradezco un montón. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hablamos hoy con Juan José Castillo, que como les decíamos hace un rato, pues es administrador de empresas y coach y ha tenido muchísimas experiencias personales y profesionales que lo han llevado a poder platicar de estos temas y sobre todo dar consejos a amigos como ustedes que están ahí siempre del otro lado y que están suscritos y están activando esas notificaciones, comentando y dándole me gusta para creer y crecer más, mejor dicho, la comunidad de amigos financieros gracias a Ban Rural. Soy Alejandro Vidal. Hasta la próxima.